al señor ministro de Defensa los efectos de que conteste las preguntas y de un cierre. Señor ministro, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muy amable. Muchísimas gracias a todos los diputados por las preguntas que me realizaron. Espero poder responderlas adecuadamente. Si alguna cosa falta, buscaré la forma de seguir completándola. Antes de esto quiero decirles dos cosas. Mi reconocimiento a los jefes de las Fuerzas Armadas, porque ellos fueron designados mediados del mes de febrero, el 20 de febrero. O sea que no terminaron de asumir y tuvieron que hacerse cargo y disponer de la totalidad de su conducción detrás de esta pandemia, y la verdad que he sentido un acompañamiento permanente de los jefes de la fuerza y de la totalidad del personal militar. Algunas de las acciones que ustedes ven ni siquiera son directivas del ministerio, son iniciativas del propio personal militar. Sí. El día de la mañana yo me levanté y vi que en San Carlos de Bariloche el personal militar estaba repartiendo, como dije anteriormente, chocolate caliente o café caliente para los jubilados que estaban haciendo la cola, y eso no había sido directiva de nadie, surgió del propio personal militar, y eso es claramente valioso, pero también mi reconocimiento a los jefes y obviamente a todo el equipo que me acompaña, ¿no? Bueno, el diputado Acef, que como decía compartimos la Cámara de Diputados y también 2 años en el Parlasur, me hablaba de la política de Estado de la defensa nacional. Lo comparto, lo digo. Me parece que durante muchísimos años en la Argentina no hubo espacio como para discutir una política de Estado de política de defensa. Creo que hay ahora una enorme oportunidad y yo voy a poner mis esfuerzos en ese sentido, ¿no? Creo además, en términos conceptuales, que una política de defensa hacia la autoestima de los pueblos. Cuando un pueblo se siente identificado, se siente defendido, se siente fortalecido. Creo que además hay que, al llevar adelante y cruzar dos vectores, el vector de tener una política de defensa con un instrumento militar equipado y al mismo tiempo el desarrollo de la industria para la defensa. Todos los países del mundo que han tenido políticas industriales importantes tienen en la industria de defensa un desarrollo estratégico, y me parece que ese es el camino que tenemos que ir y el cual tenemos que transitar. Al menos es mi mirada, ¿no? Hay varias preguntas que se repiten, pero que el primero que la hizo fue el diputado Acef, que tiene que ver con las partidas adicionales al Ministerio de Defensa. Se nos entregó una partida de 583 millones de pesos al principio, a fines de marzo, que fueron distribuidas de la siguiente manera: 371 millones para el Estado Mayor General del Ejército, 122 para la Armada y 90 para la Fuerza Aérea. Obviamente que es un refuerzo que no alcanza. Lo que estamos haciendo ahora con el personal del presupuesto, del área de presupuesto del Ministerio de Defensa y con las áreas de presupuesto de cada una de las fuerzas, es reorientar el presupuesto de la jurisdicción, incluyendo el COVID ya no solamente como refuerzo, sino las tareas que hacemos como el COVID como la tarea principal, porque está claro que gran parte de lo que significa el despliegue operativo va a estar puesto alrededor del COVID. Entonces estamos buscando fundamentalmente hacer una nueva formulación presupuestaria para así hacer el requerimiento a la jefatura de gabinete. La verdad que por lo que he charlado con el presidente de la Nación, con el jefe de gabinete, no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema en este sentido. Quiero decir también que, como ustedes saben, en ese adicional de 5.000 pesos que se ha dado para el mes de marzo, creo, o el mes de abril, para las fuerzas de seguridad, también están incluidas las Fuerzas Armadas, y esa es una inversión de 400 millones de pesos, que es para todo el personal de las Fuerzas Armadas en función de todas estas actividades que vienen realizando en términos de la pandemia, ¿no?
Me preguntó el diputado Acef por qué no hablé con el ministro o ministra de Defensa de Bolivia. La verdad que lo que yo no puedo hacer es ir por encima de la Cancillería y del país. El país tiene suspendidas las relaciones diplomáticas con Bolivia, no tenemos representación, no tenemos embajador designado, así que por eso simplemente no lo hice. Con el resto de los países sí tenemos relaciones absolutamente normales. De hecho, sí, lo que hicimos es, de alguna manera, diplomacia militar, porque, y esto también para un diputado que me preguntaba sobre las fronteras en Salta, ustedes saben que en Salta hay una localidad que se llama Los Toldos, que de la única manera de llegar es ir por Bolivia. Eh, y la verdad que con este tema del cierre de las fronteras no teníamos posibilidad de ir por Bolivia porque estaba trabada todo lo que significaba la relación con Bolivia, y se destrabó a partir de una vinculación entre el jefe del ejército argentino, el general de brigadas Agustín Cejas, con su par boliviano, y pudimos destrabar esa situación para poder abastecer al pueblo de Bolivia. Después me parece que hay un inconveniente climático, pero desde el punto de vista del abastecimiento eso está claramente permitido, y la gestión que lo destrabó fue una gestión de estas características que decía, que hablaba recién, ¿no? Y bueno, hay varias preguntas sobre el almirante Irizar. Nosotros entendemos la situación de Tierra del Fuego, claramente, la seguimos muy día a día. Estoy en un diálogo permanente con el gobernador de la provincia, con otros dirigentes del lugar. En general, yo una vez por semana, una vez cada 10 días, me comunico vía teleconferencia con los comandantes de emergencia, y en Tierra del Fuego tenemos un comandante de emergencia que es un personal de la Armada Argentina. La Armada Argentina está haciendo una cantidad de tareas, y esta posibilidad que planteaba, y creo que la diputada Caparrós también, del aislamiento, claramente que la tenemos incorporada como hipótesis, y tenemos una cantidad de medios específicos a disposición que después los voy a leer. Pero quiero comentar lo del Irizar. El Irizar tiene fama de buque hospital porque fue buque hospital durante la Guerra de Malvinas. Entonces, en realidad hay toda una mirada sobre, bueno, por qué en estas circunstancias no colocamos al Irizar como buque hospital. Tiene una capacidad de 177 camas blandas, es una capacidad interesante, todos ustedes lo han dicho, no se puede poner en el Irizar camas blandas, otra cosa que no sea camas blandas, es decir, ciudadanos argentinos que no estuviesen enfermos por otra patología, que no estuviesen infectados ni que tengan que cumplir el aislamiento por el COVID. Son camarotes triple. El Irizar es un barco que su movimiento es un movimiento considerable, digamos, ¿no? Para moverlo se necesitan 120 personas. No, es un costo importante también el día de navegación, aproximadamente 700.000 pesos por día y 300.000 pesos por día de puerto en Ushuaia, digamos, ¿no? Y lo que ustedes también algunos marcaron, es el 1 de agosto, el Irizar tiene que estar disponible para iniciar el alistamiento de la campaña. Entonces, con esas advertencias, y diciendo que son solamente camas blandas, la Armada Argentina ya dispuso una mayor cantidad de camas blandas para el gobierno de Tierra del Fuego. Nosotros, si es necesario, si no hay ninguna otra opción, lo consideraremos y estaremos a disposición. Ahora, me parece que habría que también, y en eso invitamos a todos, a ver otras posibilidades, porque la verdad es que lo que no puedo dejar de hacer es la campaña antártica. Puedo dejar de hacer muchas cosas, pero no una campaña antártica, porque se trata también de traer a los argentinos que están pasando el invierno allá, y el margen de acá al 1 de agosto es un margen de tiempo bastante angosto. Pero en el caso de que fuese necesario, de que el Ministerio de Salud de la Nación así lo dispusiese, y que el presidente de la Nación así me lo indicase,
estamos haciendo la preparación y el alistamiento para que fuese así. En términos generales diría que tendría que ser una opción de última instancia, digamos, no de primera instancia, y esto es lo que quería decir sobre la cuestión del almirante Iriza. El diputado Fernández, querido compañero, me preguntó sobre la articulación con las fuerzas de seguridad. Lo que nosotros hacemos con las fuerzas de seguridad es lo que está previsto en la Ley de Seguridad Interior, es apoyo logístico o que podamos hacer. Hemos hecho algo de patrullaje aéreo en el AMBA con con helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército Argentino para verificar el cumplimiento de la cuarentena. Lo que hacemos es patrullaje, que después se informa el resultado de ese patrullaje a la fuerza de seguridad. Y también hicimos algo que también me parece que responde una pregunta de otro diputado, Daives, en la frontera con Bolivia. También hicimos algo de patrullaje aéreo en la frontera y algo también con drones en la frontera en Formosa. No hemos tenido otro requerimiento de las fuerzas de seguridad. La verdad que en algún momento alguien planteó la posibilidad se discutió, se debatió la posibilidad del estado de sitio. Yo no soy partidario, no estoy en absoluto de acuerdo con el estado de sitio. Las tareas que están haciendo las fuerzas de seguridad son tareas que no denotan que le falte personal, y las Fuerzas Armadas estamos trabajando como trabajan la mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo. Invito también a los diputados para ver también cómo están funcionando en España, en Francia, y más o menos funcionan de la misma manera que venimos funcionando nosotros acá, con los mismos requisitos y la misma estructura legal con la cual estamos funcionando acá. Tareas conjuntas de esta epidemia con otros países, dimos el primer paso, la iniciativa fue nuestra, yo llamé personalmente a los ministros de defensa de los otros países. Todos ven que las estrategias de los países es cerrarse hacia adentro. A mí me parece que de todas maneras hay que mantener un tipo de diálogo y una vinculación. Yo ya había hecho una primera ronda con ellos, con todos los ministros con los cuales hablé en el momento que asumí como ministro de Defensa, y ahora volví a retomarlo y quedamos en este mecanismo de diálogo, que seguramente de allí podrán surgir algunas tareas de manera conjunta, si es que surgen. De todas maneras, a mí lo que me parecía importante era seguir estableciendo el diálogo en esta circunstancia y tener las experiencias que cada uno está llevando adelante para ver de mejorar la situación. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.